Anuncio, pastor, pendiente. Ya dijeron del campamento, así es que hay que poner las pilas. Ahora, hay que invitar, tienen libertad de invitar a sus amigos, a sus amigas del vecindario, de la escuela, de donde sea. Tienen esa libertad. Para los que no han estado en un campamento cristiano, pues es una experiencia maravillosa, muy bonita, las predicaciones, las conferencias. Tenemos de predicador invitado al pastor de la primera iglesia bautista de Guadalajara, al pastor Isaac Sotomayor. Es un varón que antes de que fuera elegido pastor de la iglesia, fue pastor de jóvenes, muchos años. Así es que conoce bien esta área juvenil y va a ser un privilegio tenerlo entre nosotros, al pastor Isaac Sotomayor. Algunos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Como ustedes. ¿Quién más conoce al pastor Isaac Sotomayor? Ya lo tuvimos aquí una vez de conferencista para matrimonios, recuerdo que lo trajimos una vez, también de ahí de Guadalajara. Así es que les animamos a que asistan. Y el otro aviso, pues es que mañana tenemos también reunión de pastores, va a ser en Melaque. Estoy haciendo los ajustes para poder asistir y poder pues, también participar junto con nuestros hermanos aquí de la región. Entonces, estos son los avisos que tengo ahorita aquí. Muy bien. Pues bueno, hay pequeños el día de hoy, gracias a Dios. Pero nuestra hermana Emma maestra no está, pues yo creo que pueden estar aquí en la predicación, o alguien que, hermana Paulina, creo que nuestra hermana Paulina nos puede apoyar con los pequeños. Entonces si hay pequeños pueden pasar con nuestra hermana Paulina allá a su saloncito. Y pues vamos ahora sí a dar espacio a nuestro pastor para la predicación del día de hoy. La hermana Emma ya está de regreso, gracias a Dios. Ya llegó hoy en la madrugada, pero llegó enfermita. Llegó con una gripa y un dolor de garganta terribles. Ya no se los vuelvo a prestar a los de Querétaro. Se los mando sana y me la devuelven. Así, pues, ¿qué es eso? ¿Verdad? Como que no va. Y por eso se vino también, dijo, no, ya mejor me voy a mi casita, ya a recuperarme. Porque allá pues, los niños, ya ven que los niños son focos de infección muchísimo. A veces están bien sanotes, pero ya le pasaron el bicho a los adultos y así sucede. Vamos a tener la lectura del pan diario, el pan diario del día 29 de noviembre. Ya me ando brincando hasta noviembre, ¿verdad? Perdón, 29 de octubre. Y es que ahí lo tengo abierto. Yo me equivoqué desde que lo elegí. Le voy a pedir a nuestro hermano José Antonio, que venga y haga la lectura. Vamos a aprovechar que aquí está este varón, muy trabajador, muy trabajoso, ¿verdad? Decimos luego, muy trabajador nuestro hermano Antonio. Ahora sí, ya lo puse en lo correcto, en octubre. El paciente que ora. El aviso fúnebre de Alan Naninka, un hombre de donde yo vivo, lo identificaba como, sobre todo, un testigo fiel de Cristo. Después de descubrir su vida familiar y su carrera profesional, el artículo hablaba sobre casi una década de problemas de salud progresivos. Concluía diciendo, sus internaciones en el hospital le confirieron el título honorario del paciente de la oración por su ministerio hacia los demás enfermos. Aquí tenemos a un hombre que en periodos de aflicción se dedicaba a orar por y con las personas necesitadas que lo rodeaban. Horas antes de que Judas lo traicionara, Jesús oró por sus discípulos, y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así con nosotros, como sabía lo que iba a suceder.
Jesús dejó de pensar en sí mismo y centró su atención en sus seguidores y sus amigos. Durante nuestros periodos de enfermedad y de angustia, anhelamos y necesitamos las oraciones de los demás. ¿Cuánto nos ayudan y animan las oraciones que nosotros con nuestro Señor elevamos nuestros ojos para orar a aquellos que nos rodean y enfrentan una gran necesidad? Señor, pongo hoy ante ti en oración a los enfermos y necesitados. Nuestros problemas pueden llenar nuestras oraciones de amor y empatía por los demás. Muy bien, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Bueno, ahí queda el mensaje. Cuando estemos pasando por aflicción, por dolor, oremos por los demás. Oremos por los demás. Eso ayuda muchísimo también a nosotros a olvidarnos un poco de nuestra propia aflicción para pensar en los demás. Orar por los demás es un buen recurso. Y precisamente cuando estamos pasando por aflicción, pues podemos sentir más también el dolor de los demás. Así es que sigamos orando unos por otros. Y ahora pasamos entonces a la meditación en esta mañana. Octubre, mes de la Reforma, así se le ha catalogado por parte del pueblo evangélico. Y aclaramos, los bautistas no somos reformados, ¿verdad? No somos luteranos, no nos identificamos como producto de la Reforma o parte de la Reforma, no. Pero sí reconocemos que este movimiento de la Reforma fue un parteaguas en el mundo en general, entre lo que vendría siendo el cisma mayor de la Iglesia Católica. Desde antes de la Reforma, es decir, desde antes de Martín Lutero, ya había y siempre ha habido gente, siempre ha habido un remanente que Dios ha guardado y que no han estado de acuerdo con los sistemas religiosos que se apartan de la palabra de Dios. Siempre ha habido. Así es que por ahí hay historia al respecto, historia del cristianismo, donde se pueden localizar varios grupos que nunca quisieron estar de acuerdo. Desde que se formó la Iglesia Católica y que se empezó a nombrar ya a un jerarca por encima, hubo muchos pastores que dijeron: no estamos de acuerdo con esto, y se retiraron. No pertenecieron nunca a ese grupo, y al paso del tiempo pues fueron hasta perseguidos y tachados de herejes y tachados de quién sabe qué tantas cosas. Así es que cuando ustedes lean a alguien y en la historia habría que ver quién la escribe, pero a veces le endilgan a alguien el título de hereje. Bueno, hay que ver quién se lo puso, ¿verdad? Hay que ver quién se lo puso, porque no a todos los que se les llamó herejes eran herejes, no lo eran, ¿verdad? Entonces eso es algo que hemos de considerar. Y una invitación podría ser, por ejemplo, uno de los famosos que fue llamado hereje, pues en español se dice Voltaire, un hombre muy famoso, un filósofo que fue catalogado como hereje. ¿Quién se lo puso? Pues el sistema religioso de su tiempo, al que él en algún momento atacó y no estaba de acuerdo con su forma de conducirse, ¿verdad? Es como si nosotros dijéramos: la Iglesia Bautista es la única en el mundo que se va a salvar, ¿verdad? Entonces, aquel que no esté de acuerdo con la Iglesia Bautista es un hereje. Pues no es cierto eso, ¿verdad? No sería correcto. Para más o menos captar este pensamiento nocivo de algunos sistemas religiosos. Eso, pues nada que ver, ¿verdad? Nada. Herejía es estrictamente que uno de la Biblia saque una falsa doctrina y la promulgue, ¿verdad? Eso, en esos términos religiosos, en términos de cristianismo, ¿verdad? Herejía bíblica, ¿qué es? Que yo ande enseñando cosas que no están en la Biblia, contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Eso es un hereje. Eso. Un ateo, por ejemplo, pues no necesariamente es un hereje, simplemente no cree y ya.
pero no anda promulgando cosas en contra de la Escritura, ¿verdad? O torciendo las cosas de la Escritura. Entonces podemos hacer estas grandes diferencias en ese sentido. Pero bueno, a propósito de la Reforma, al paso de mucho tiempo, ya después de muerto Martín Lutero y otros pensadores como Zwinglio y Calvino, y antes de Lutero otros personajes también empezaron a tratar de juntar de alguna manera un cuerpo doctrinal que los identificara, y así surgieron las 5 solas. ¿Han oído hablar de las 5 solas? ¿Sí? ¿No? Ayúdenme los que han oído hablar de ellas, ¿verdad? Para completar las 5. A ver, ¿quién se la sabe? Caleb, dime. Sola Escritura. Sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo Dios la gloria. Excelente, ahí están las 5. No, Caleb, ya me ayudaste por si se me atoraba alguna de ellas. Ahí está. Vamos a repetirlas junto con Caleb. Él va a decir una y la repetimos. Dice otra y la repetimos. ¿Sale? Bien, Caleb. Sola Escritura. Solo Escritura. Sola gracia. Solo gracia. Sola fe. Sola fe. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Sola Dios la gloria. Y solo a Dios la gloria. Las 5 solas famosas que lograron juntarse ya por el año 1900 y tantos. Un escritor ya en un libro las compiló y dijo: estas son las 5 solas, que estaban desparramadas en los pensamientos de otros teólogos. Entonces, ya la agrupación de las 5 solas podemos decir que es reciente, ¿verdad? Tiene apenas poco más de 100 años. ¿Y la Reforma cuántos años tiene? Sacamos cuentas: 1517, el día que Martín Lutero clavó las 95 tesis. 1517 para la fecha que estamos. 506 años. 506, sí nos dan, ¿verdad? 506, sí nos dan 506, muy bien. Porque ya para el 2027 serían, es decir, para el 2017 serían 500, ¿verdad? Ya nomás le agregamos los 3 que nos faltan, los 6 que nos faltan para el 23. 506 años de la Reforma. Bueno, el martes su servidor le va a tocar, que ya es el día 31 precisamente, ya me va a tocar participar con esta última sola en el grupo que tenemos de bautistas orando de 7 a 9 de la mañana. Pueden conectarse un rato, un tiempo, si pueden estar las 2 horas, qué bueno. Si pueden abrir su cámara está bien, y si no, pues la pueden mantener apagada mientras andan haciendo el quehacer o van de trayecto a la oficina o a la escuela. Con toda confianza pueden conectarse. Voy a enviar el enlace al grupo de la iglesia. Luego voy a ver aquí con Caleb y con su papá Ricardo si los incorporo al grupo para que estén informados de todo lo que enviamos, ¿de acuerdo? Y de esa manera puedan conectarse. Entonces ya en el curso de octubre pues ya se expusieron 4 de las solas, ya no más falta solo a Dios la gloria, y sería el 31 de octubre, que se ha señalado esa fecha como como el día de celebración de cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis. El día que lo hizo no es preciso, es decir, no podemos decir sí, fue el 31 de octubre. Nada más se sabe que fue muy cerca de la celebración del Día de Todos los Santos, ¿verdad? Que ya está a la puerta. Entonces fue muy cerca ahí. Entonces, al ser tan cerca, y luego cuando se usa la palabra víspera, pues víspera es como que casi el día anterior, pero no siempre quiere decir el día anterior, sino algo cercano, ¿verdad? Entonces se decidió fijar el 31 de octubre. Entonces está bien, y ese día es el día que se reconoce entonces como el día en que inició la Reforma, aclarando que Martín Lutero no tenía ninguna intención de abandonar el seno católico. Su intención era que se reformara la Iglesia católica, en ese sentido.
aunque no utilizara la palabra reforma, no aparece eso en sus escritos de sus 95 tesis, pero sí lo que está exponiendo es como buscando mayormente que echen abajo las indulgencias, porque eso es absurdo que una persona pueda comprar el cielo mediante una aportación, ¿verdad? Y hubo muchos expositores, heraldos del sistema religioso, promulgando las indulgencias por todo el imperio, podríamos decir el imperio romano, no el imperio romano militar, sino el imperio romano religioso, ¿verdad? Porque en Roma estaba la sede, regando todo esto, y había algunos que decían lo siguiente: cuando usted compra una indulgencia, queda más puro que el mismo Adán antes de pecar. Fíjense nomás, a esos niveles. Entonces, compre, ¿verdad? Y luego otras frases de cuando aportaban también para sacar gente del purgatorio, decían: cuando la moneda ya cayó en la caja, el alma sale volando. Órale. Y había gente que lo creía, pues lo creía. Tan es así que en nuestros tiempos es triste ver gente que cree esas cosas. Cada quien puede creer en lo que quiera, es libertad religiosa, pero qué tristeza que no haya un pensamiento de raciocinio en ese punto, ¿verdad? Porque la fe no es ciega, la fe es razón. La Escritura habla de esto cuando dice: presenten su cuerpo en culto racional, ¿verdad? Racional. Entonces, hoy vamos a hablar de solo Jesucristo. Hoy, aquí, solo Jesucristo, una de las solas. Solo en Jesucristo hay salvación. ¿Por qué la fe es racional? Porque la fe es una decisión. Es una decisión. Yo decido en qué creer o en qué no creer. Y como es una decisión, necesito poner a trabajar mi cabecita, ¿verdad? Mi razón, para poder decidir si creo o no creo. También eso es importante aclararlo. Solo Jesús salva. Solo en Jesús hay salvación. Así lo dice el versículo 12 del texto que leímos en Hechos capítulo 4. Sin embargo, pues voy a hacer un desglose de este pasaje y voy a abundar para llegar hasta el 22. ¿Qué había sucedido antes del capítulo 4? Volteamos la página o la tenemos ahí enfrente, cuando dice discurso de Pedro en el templo. Está bien, está diciendo un discurso del templo, pero antes de eso hubo la sanidad de un cojo ahí en el templo. Dice en el versículo 3: Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. La hora de la oración sería más exactamente una de las horas de la oración. Las 3 de la tarde era una de las horas, había más horas para orar, pero en este caso ellos están yendo a la de las 3 de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Es decir, así nació, pues, es lo que quiere decir. Nadie se fijó ahí en el vientre, pues estaba cojo allí. No, eso es una alegoría, ¿verdad? Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda. Vaya, le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Cómo no? Pues estaba feliz este hombre, ¿verdad? Desde niño, desde que nació, era cojo. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo. Y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. Como él se asió de Pedro y de Juan, toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Entonces van caminando, ¿verdad?, de la puerta del templo. Ahora, hay que aclarar porque luego uno el concepto que tiene de templo puede ser como este espacio. Allí el templo era considerado ya desde que uno entraba a toda una extensión grande que era parte del templo. Pero ya el templo así más exclusivo, donde estaban los sacerdotes y demás, esa es otra cosa, ¿verdad? Es como esas extensiones grandes que todavía hay en algunos templos que están amurallados, y entonces uno dice, ya entré al templo. Bueno, entró al atrio, entró a las primeras áreas. Entonces esas murallas tenían varias puertas de entradas, al norte, al sur, al este, al oeste, y en una de esas entradas, en la puerta de la Hermosa, es donde se da este evento. Entonces van caminando y llegan al pórtico de Salomón. ¿Qué es un pórtico? A ver si algo recuerdan. Pues Un es pórtico. un hueco, una pared para pasar por ahí. Sí, un pórtico, o bueno, eso sería como un portillo, pero más exactamente, pórtico es un área columnada. Hay columnas que no necesariamente tienen techo encima, ¿verdad? Nada más están las columnas. ¿Mande? Un acceso. Son espacios ahí a veces para sentarse, para platicar, ¿verdad? Esos son los pórticos. Pueden tener arcos en algún momento, como mi hermano Bauer menciona, puede ser que haya un arco o arcos o no. Si tienen arcos, pues ya se conocen como arcadas, ¿verdad? Entonces, sin que tengan techo. Bueno, pues allá van avanzando, y de ahí entonces empieza a Pedro a dar un discurso, es decir, una predicación tremenda. Él dice, y una narrativa acerca de Jesús. Después de que él habla acerca de Jesús en el versículo 18, pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, de que su Cristo iba a padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. A Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las cuales habló Dios por boca de los santos profetas. Bueno, entonces él está hablando y dice ya en el capítulo 4, el versículo 1, mientras ellos estaban hablando, es decir, también Juan podía haber estado también pronunciando algún discurso, algún sermón. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes. Nótese quiénes llegaron, Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo. El templo tenía su propia guardia, tenían sus propios soldados. Esos son los que fueron a apresar a Jesús allá en el huerto. Llegaron
allá con él. Entonces como que tenían su propia organización policíaca, los del templo, así le podemos llamar, eran prácticamente policías los del templo, aparte de la organización romana, que ellos estaban por encima, ¿verdad? Pero estos se les había permitido que tuvieran esta gente, el capitán de la guardia del templo. ¿Y quiénes? Esto es muy importante, los saduceos. ¿Alguien sabe o recuerda alguna característica de la fe de los saduceos o de la falta de fe de los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Ellos son los que quisieron burlarse del Señor y le lanzaron una pregunta para tenderle el lazo, que dijeron: a ver, Señor, una mujer tuvo un hombre y se le murió, y se casó y también se le murió, y así tuvo 7 maridos. Entonces, cuando venga la resurrección, ¿quién de ellos va a ser su marido? A ver, como quien dice, a ver, ¿quién de los 7? Y ya Jesús le... ¿Por qué plantearon esto? Porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, estaban como esperando que el Señor dijera algo para burlarse, y de esa manera también ellos demostrar su teoría o su fe de que no había resurrección. ¿Y qué les contestó Jesús? Les dijo: yerran, es decir, están equivocados, porque no conocen ni el poder de Dios ni las Escrituras. En el cielo no habrá matrimonios, es que olvídense de eso. No habrá, serán como los ángeles, allá no se van a dar en matrimonio, se acabó. Por eso los matrimonios, para algunos pueden decir: ay, qué bueno que nada más dura aquí en la tierra, imagínate, todavía seguir de allá. Allá por toda la eternidad, no, qué bueno, aquí se acaba. ¿Verdad? Sí, y sí, sea que nos vaya bien o nos vaya mal en el matrimonio aquí, se acaba. Por eso la Biblia faculta al que queda vivo a que se vuelva a casar, ¿verdad? Dice: cásense, no tienen por qué estar guardando allí fidelidad a un muerto, ¿no? Eso ya no existe, nomás existe en la mente de la persona, ¿verdad? Digo, si lo quiere hacer, pues allá ella, ¿verdad? Pero no está obligada. Algunos pues dicen: no, pues que yo no concibo tener a otro cónyuge al que ya tuve, entonces me voy a mantener soltero. Está bien, pero si se casa, no hay problema tampoco, ¿verdad? Entonces, estos saduceos que no creían en la resurrección, dice el texto algo muy importante en el versículo 2: resentidos. Aquí los resentidos son ellos, los saduceos, y ellos son los que mueven todo al capitán de la guardia, a los sacerdotes, para venir en contra de Pedro y de Juan. Resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús que la resurrección de los muertos. Eso les pegaba. No tanto porque el cojo había sido sanado y todo lo que Pedro había dicho acerca de Jesús, que lo crucificaron y que Dios había sido enviado por Dios, hasta ahí todo está bien, pero eso de que resucitó, no, vamos contra ellos, porque nosotros no creemos eso. Eso se llama intolerancia religiosa, y ellos eran unos intolerantes, y entonces se van contra ellos. Ahí está, tenemos a los resentidos. Y luego las represalias en el versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. No hubo oportunidad como de enjuiciarlos porque ya era tarde, ¿no? Eso todavía sucede en nuestro tiempo, ¿verdad? Agarran a uno, lo meten en la cárcel. No, pues es que ahora hasta mañana que abren los juzgados, quién sabe qué. Pues ahorita iba a pasar la noche. Así les pasó a estos. Y si es el fin de semana, aquí está peor la cosa, ¿verdad? Bueno,
Pero muchos de los que habían oído la palabra, esto que predicó Pedro acá, creyeron. Y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Nada más los hombres. Había la costumbre de contar nada más a los varones. Era la costumbre. A las mujeres y a los niños no los contaban. No porque los hicieran menos. Era más práctico contar cabezas de familia. Y así de sencillo. Porque no falta quien va a decir, ¡ay, estos! ¿Verdad? Sí, machistas, más los hombres. No, hay un sentido, hay una razón por la que hacían esto. Entonces, si había ahí mujeres y había algunos jovencitos que también habían creído, esta cantidad pudo haberse duplicado, ¿verdad? Bueno, al día siguiente, en el versículo 5, aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, que allí es una cosa también absurda, porque nada más era un solo sacerdote, pero ahí está Anás y está Caifás, nada más uno de ellos era el sacerdote vigente, pero el otro era el suegro, y que había sido antes y que quería seguir gobernando como sacerdote. Estaba Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote, todos los del linaje, ahí estaban. Este es el temible Sanedrín, esa reunión de gente. Los que condenaron a Jesús son los que se están reuniendo ahora aquí. Y poniéndolos en medio les interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Ese es el interrogatorio muy sencillo, muy concreto, con el versículo 7. Y la respuesta, muy valiente, va a ser prolífica, va a ser más abundante que la pregunta. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ahí llegamos hasta el versículo 12, en esa respuesta: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre está de pie, sano en su presencia. Hasta ahí, luego sigo con el 11 y 12. Qué valentía de Pedro. Ya no es aquel cobarde que negó al Señor en el patio, ¿verdad? Cuando lo estaban lastimando. Es otro hombre. Él ya ha visto a Jesús resucitado, ya sabe, tiene con certeza ya cuál es su fe, y ahora es un hombre valiente, valeroso, al grado de acusar al temible Sanedrín. Fíjense, al Sanedrín les dice, ustedes lo crucificaron. Ahora resulta que el acusado se vuelve acusador, ¿verdad? Pedro los está acusando. Ustedes lo crucificaron. Y bueno, y ahí están los saduceos. ¿Qué me importa que estén los saduceos? A este Jesús Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Ustedes no creen en las resurrecciones, es su problema, pero Jesús resucitó. Él resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre está de pie, sano en su presencia. Es decir, ahí estaba el que había sido sanado, ahí estaba, en medio de todo este asunto de interrogatorio. Y lo va a aclarar luego más adelante en el verso 14, que ahí estaba este hombre. Y también al final: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este es el kit del asunto de esta sola. Solo Cristo salva. No hay otro nombre dado a los hombres en quien se pueda ser salvos. Solo en Jesús. Solo en Jesús. ¿Se saben de memoria el canto Solamente en Cristo? ¿Sí? Vamos a cantarlo. Solamente en Cristo, solamente en Él,
La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Está facilito, ¿verdad? Está cortito. Este es el que preferentemente cantamos cuando vamos allá al reclusorio, ¿cómo se llama? Centro de rehabilitación, el centro de rehabilitación femenil. Les encanta este. Y es el centro de la enseñanza, que los que están rehabilitándose lleguen a ser salvos, ¿verdad? A ver, otra vez, muy sencillo, ¿eh? Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Y está basado en este texto, ¿eh? No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos de nuevo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y hay una segunda estrofa que se agregó al paso del tiempo. Este es el canto original cortito, pero ya luego agregaron la única esperanza para el pecador se encuentra en Cristo para salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y luego le agregaron otra de ahí media rebuscada, ¿verdad? Ya lo dijo Pablo y lo dijo no sé quién más. Sí, pero con que nos quedemos con la primera parte, así cortita, es suficiente. Ahí está la enseñanza, solamente en Cristo. Y lo pueden aprender los niños. Desde niños, yo recuerdo que era de los que nos enseñaban para aprender, porque está muy cortito. Así es que ya quedó grabado ahí en Facebook. Los que están allá pues van a poder tomar nota y enseñarlo también a sus niños. Y los que estamos aquí, pues también podemos ir y recuperarlo de ahí de la grabación. Avanzamos. Entonces ya está esta respuesta valiente, dejando en claro quién es Jesús. Pero en el versículo 11 hay una aclaración muy importante de parte del apóstol Pedro, diciendo, Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores. Se supone que todo ese grupito del Sanedrín deberían de edificar correctamente la fe del pueblo de Israel. Ellos eran los responsables de que la fe fuera sana. Entonces ven a Jesús, dice, no, esta piedra no sirve para nuestra edificación que estamos haciendo. No, pues no estaban edificando una fe sana, ¿verdad? De hecho, estaban muy corrompidos. Jesús los denunció. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y un montón de cosas que les dijo. Bueno, pues esos hipócritas dijeron, esta piedra no sirve. A un lado. En la albañilería, en la cimentación tradicional, el albañil escoge las piedras que le son útiles para el cimiento. Porque hay piedras especialmente de las que tienen forma de bola, esas no deberían de colocarse, al menos en esos cimientos que se colocan así, ¿verdad? Con un talud. Hay otros que hacen el renchido, pues ahí sí avientan piedras, bolas y como sea, y se van. Pero las cimentaciones más anteriores, así bonitas, esas se escogen piedras que tengan cara, ¿verdad? Que tengan cara, que tengan lados, no tengan curvatura. Y entonces hay algunas piedras que el albañil dice, esta no sirve. Es lo que hicieron ellos con Jesús, esta no sirve. Pues esa que ustedes dijeron que no servía, vino a ser cabeza del ángulo. Vino a ser la piedra principal, esa que ustedes rechazaron. Dios la tomó y dijo, sí sirve. ¿Cómo que no? Sí sirve, y es la principal. Y en cuestión de fe, los hombres no ponemos piedras de fe. Es Dios el que dice quién es la piedra. Por eso decir que Pedro es la piedra, pues es un absurdo, ¿verdad? Por la
declaración que Jesús hizo allá, no quiso decir que Pedro iba a ser la piedra principal de la iglesia, no, nunca. Y que por sobre él iba a edificarse iglesia, no, no. Aquí mismo Pedro está declarando quién es la piedra, y es Jesús. Y viendo la valentía, sí reconocieron estos, en el versículo 13 y 14 hay un reconocimiento, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, pues no tenía nada que decir en su contra. Aquí está sanado. Y era evidente que era muy conocido, pues oigan, tantos años ahí con su problema, era muy conocido este hombre, ahora está ahí de pie. Entonces viene el mandamiento de una manera que va a limitar o querer limitar la libertad de expresión. Deben saber que el día de ayer, antier, 27 de octubre, el 27 de octubre se celebra el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Y libertad religiosa implica libertad de expresión. Si no puedo tener libertad para expresar mi fe, entonces ¿cuál es mi libertad religiosa? Y hay algo más, la libertad de objeción de conciencia. Esto es muy importante. Si yo no puedo objetar hacer algo por causa de mi conciencia, por causa de mi religión, entonces me están restringiendo mi libertad religiosa. Y esto es lo que ha sucedido. Ahora se ha violentado en ministros de culto y hermanos también que se promulgan en contra de estas ideologías y ya los quieren señalar y demandar y demás. No se preocupen. Está avalada la libertad de objeción de conciencia y bien se pueden defender con esto. Hay un antecedente, discúlpenme que no pueda decir el lugar preciso, pero hubo un pastelero al que dos homosexuales llegaron a pedirle un pastelito para su boda y dijo, sí, claro, bueno, hago el pastel, no hay problema. Y le pone dos monitos hombres arriba. No, eso no lo puedo hacer. ¿Cómo que no? Y que lo demandan. Lo demandaron. Y entonces, pues él se defendió y ganaron el pleito. Él ganó el pleito. Al cabo de años, ya saben cómo son engorrosos esos pleitos, pero ganó el pastelero el pleito. ¿Por qué? Porque estaba en contra de sus principios hacer eso. Y eso es importante que lo sepamos. Estos datos los damos precisamente cuando realizamos un evento como foros. Hemos tenido aquí en el complejo administrativo, hemos organizado eventos así y esperamos que como Consejo Interreligioso organizar uno para el próximo año. Y allí la gente también se dé cuenta de sus derechos y que no deben ser violentados. Pero estamos allá en tiempos de Jesús donde eso no existía, ¿verdad? Entonces el Sanedrín, esos eran terribles y ellos sí violentaban la libertad religiosa y la libertad de expresión y les mandan. Entonces, allí en el versículo 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Esa es limitación a la libertad de expresión. Luego viene la respuesta muy valiente otra vez de los, en este caso, bueno, el que está tomando la palabra es Pedro, pero está involucrado Juan. Allí dice, Pedro y Juan les dijeron. ¿Quién contestó? Pues pudo haber sido cualquiera de los dos, o uno hablando y el otro también, o el otro afirmando. Juzguen ustedes. Y este es un kit del asunto para el cristiano. Delante de Dios, obedecerles a ustedes antes que a Dios. Esa es la confrontación.
¿A quién obedezco? ¿A ustedes o a Dios? Nosotros somos llamados a obedecer a nuestras autoridades. La palabra de Dios nos manda sujetarnos a ellos, siempre y cuando no violenten nuestra obediencia a Dios. Cuando ellos violenten esta obediencia a Dios, entonces ellos estarán reprimiendo nuestra libertad religiosa. Esa parte es importante aclararla, a propósito que tenemos tan reciente lo de la libertad religiosa también. Y tenemos los versículos 19 y 20, donde ustedes pueden también ahí marcarlo, que ese es el punto de la elección. Dios contra hombres, o hombres contra Dios, mandamientos de hombres o mandamientos de Dios. ¿A quién voy a obedecer? 21 y 22, y así terminamos. Después de amenazarlos, todavía los amenazan, quién sabe qué cosas les habrán dicho de amenazas, ¿verdad? Pero ya los imaginamos, los vamos a venir la próxima vez que los hallemos, y quién sabe qué tanto, y les vamos a dar de latigazos, y imagínense qué tipo de amenazas hayan proferido. Los soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? La sanidad de ese cojo de nacimiento, ¿verdad? Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué dato, ¿verdad? Más de 40 años este hombre postrado, y el Señor lo sanó Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Y así terminamos la meditación en esta mañana, otra vez afirmando, sí, solo Cristo salva. Como bautistas no tenemos ningún empacho en decir que las 5 solas coinciden con nuestro cuerpo de creencias, perfectamente de acuerdo. Solamente por gracia podemos ser salvos, solamente por fe. La Escritura es la única, y así lo decimos, nuestra norma de fe y conducta, ¿verdad? Solo la Escritura, y solo Cristo salva, y solo a Dios la gloria. Que Dios nos bendiga. Muy bien, gracias a Dios por su palabra. Bien, ya para despedirnos de manera cordial, vamos a ponernos de pie, hermanos. Les invito a ponerse de pie y tomar nuestros himnarios. Vamos a cerrar nuestro culto del día de hoy con una última alabanza, y vamos a buscar el himno número 330. Número 330, y es Alcancé salvación. Oh,
Despide a nuestros hermanos. Nos despedimos, sí, seguimos en vivo. Pues seguimos en vivo y despedimos también a nuestros hermanos ahí en el Facebook Live. Aquí del lado del Pastor Saúl y un servidor Osvaldo Rojas. Ahí nos vemos para la próxima. Bien, prometí enviar un saludo a mi sobrino Abel. Abel. Y a mi sobrina Julia, su esposita, allá en Houston, Texas. Un abrazo cariñoso, que Dios les bendiga y a todos los que aquí se conectaron.